Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Vaya fin de semana y vaya noticia con la que estamos iniciando. Se trata de una nueva cepa del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que se ha detectado en Reino Unido y que, de acuerdo a las autoridades sanitarias de ese país, es altamente contagiosa esta nueva versión del virus SARS-CoV-2. Mientras tanto, se han cerrado ya las fronteras de esta región. Al menos 30 países han cerrado sus fronteras para que vuelos de Reino Unido lleguen a esos países y viceversa. No se está permitiendo el ingreso de visitantes a Reino Unido. México está por definir qué hará con esta relación de vuelos comerciales entre Reino Unido y el territorio mexicano. Esta noticia, esta situación ha encendido de nueva cuenta las alarmas, ha encendido, hay que decirlo también, la preocupación. Durante el fin de semana pudimos observar estas imágenes de habitantes de Reino Unido queriendo salir precisamente de su territorio, lo cual no fue posible. Las autoridades han cerrado cualquier vía de comunicación hacia el exterior. Más adelante, por supuesto, le tendremos detalles y la explicación de los expertos. ¿Por qué tendríamos o no que preocuparnos ante esta nueva cepa? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Y qué es lo que hasta ahora saben los médicos, los científicos sobre esta variable? Hoy también le daremos seguimiento a los tratamientos que poco a poco se van institucionalizando en el mundo, las vacunas que también, hay que decirlo, están avanzando cada vez más en sus fases finales, en sus comprobaciones de que son efectivas, y hablaremos precisamente de cómo la distribución de las vacunas contra COVID-19 ha impactado también en lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que los procesos ya de manera masiva se llevarán a cabo durante el primer trimestre del año 2021. Moderna comenzó, por cierto, la distribución de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos había iniciado el proceso de vacunación con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Nuestro reporte viene hoy desde Italia, otro país que también ha sufrido un repunte grave en el número de casos. Todo esto y más a lo largo de la siguiente hora, así que usted no se vaya. Vamos, como todos los días, a la siguiente pieza informativa, el mundo en medio de una vacuna contra COVID-19 y lo que le adelantábamos ya, la nueva cepa de este coronavirus. A unos días de cumplirse el primer año del surgimiento del virus SARS-CoV-2, el planeta ve una luz en el camino, pero incierto. Sin un tratamiento para aliviar a pacientes que enferman por COVID-19 y una variedad de vacunas que a la fecha se carece de datos concretos, y en medio de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido, crece la incertidumbre. Aunque los sistemas de salud comienzan a armar la estrategia de vacunación, a la fecha, los datos de cada vacuna han sido insuficientes, además de que falta analizar por parte de los gobiernos los costos-beneficios. Aunque las grandes potencias comenzaron con la distribución y aplicación, aún falta realizar un análisis integral de la vacuna en quienes se aplicará. En algunos estudios se menciona que la inmunidad dura 3 meses y aún está en debate quiénes deberán recibir la vacuna. En primera instancia se menciona al personal de salud y mayores de 65 años. Estados Unidos, primer país a nivel mundial con el mayor número de contagios y muertes, comenzó a aplicar una de las 2 vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos.
La única forma de contener el virus que mantiene su propagación de manera incontrolable, aseguran expertos, son las vacunas. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva cepa, la incertidumbre es mayor. Con esta nueva cepa del nuevo coronavirus más contagiosa, los países europeos volvieron a establecer medidas restrictivas y a suspender vuelos. En los primeros programas de coronavirus la pandemia, los expertos advirtieron que al ser un virus de la variante del SARS y del MERS existía la posibilidad de una mutación. Y hoy, al llegar a la edición 295, se confirma en Reino Unido. Informó Isaura López Villalobos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y cuál es el más reciente informe de este organismo? Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Cristina, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos confirmados de COVID-19 en el mundo han superado los 75 millones tras registrarse durante el día de ayer un nuevo récord de casos diarios, más de 800.000 contagios. Según los datos que llegan de la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos en la pandemia superan el 1.680.000, con 10.312 muertes registradas en la jornada de ayer. Al menos 6 países europeos decidieron el domingo prohibir los vuelos con el Reino Unido después de que ese país detectara una nueva cepa de COVID-19. No hay pruebas de que esta cepa sea más letal que las anteriores, aunque sí que hay indicios de que sea más infecciosa. Esta nueva variante de COVID-19 ha desatado la alarma en el continente europeo, en lo que ya amenaza con convertirse en un aislamiento de Gran Bretaña. Fuera de Europa, Argentina, India, El Salvador y Marruecos, entre otros, también han cancelado los vuelos con el Reino Unido, y Arabia Saudí ha suspendido todas las entradas al país por tierra, mar o aire por un periodo de una semana, ampliable a 2. Las autoridades sanitarias de Italia han detectado el caso de una persona contagiada con la misma variedad de coronavirus y la han puesto en aislamiento. También se han detectado casos en Bélgica, Holanda, Dinamarca, Australia y Sudáfrica, países que también están sufriendo cancelaciones de vuelos desde y hacia sus territorios. Por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado desde el aislamiento mediante un mensaje de Twitter que se encuentra bien, con síntomas leves como fatiga y tos, tras haber dado positivo por coronavirus el pasado jueves 17 de diciembre. El positivo en coronavirus del presidente francés ha llevado al aislamiento de los jefes del gobierno de España y Portugal, del presidente del Consejo Europeo y del primer ministro de Francia, entre otras autoridades galas. Con respecto a las vacunas, las compañías rusas encargadas del desarrollo y la fabricación de la vacuna Sputnik V y la compañía británica AstraZeneca han firmado hoy un acuerdo de cooperación en la lucha contra la COVID-19. Ambas compañías han llegado a este acuerdo porque los dos preparados, el ruso y el británico, tienen muchas similitudes, por lo que su compatibilidad promete ser alta, según han informado. Los expertos rusos han señalado que las vacunas contra la COVID-19 que ya han sido registradas son capaces de proteger también contra la nueva cepa de coronavirus. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina, por este informe. Dos cosas a destacar de este reporte que nos presenta nuestra compañera Cristina Gallego. La firma que han ya protocolizado los laboratorios de Rusia y el laboratorio de AstraZeneca para trabajar de manera conjunta en el biológico que ambos están siguiendo. Por la parte de Rusia, con la Sputnik V, que de acuerdo a los primeros informes ha sido una vacuna eficiente y hasta la información que tenemos está inmunizando a esa población con esta vacuna. Y en el caso de AstraZeneca, que tuvo algunos tropiezos durante el desarrollo de su vacuna, algo que preocupó particularmente a México porque México compró la mayor parte de sus dosis precisamente este laboratorio, 70 millones de dosis, ni más ni menos. El hecho de que AstraZeneca ahora haga esta alianza con los laboratorios rusos es una buena señal, es una buena noticia, porque de alguna manera podrán destrabarse cualquiera de los demoles que haya tenido AstraZeneca en el desarrollo y trabajar de manera conjunta
con este laboratorio ruso sin duda alguna podría venir a ayudar a tener una vacuna mucho más rápida y quizá también más eficiente, porque hasta ahora, insistimos, el reporte, el informe que tenemos es que Sputnik V ha funcionado de manera favorable. Y por otra parte, lo que nos decía nuestra compañera Cristina sobre la inmunización a la población, en general, la Organización Mundial de la Salud, y esto es nuestro siguiente reporte, considera que va a ser durante el primer trimestre del próximo año cuando ya comience una inmunización masiva en la población. La distribución de las vacunas depende de 3 cosas: la disponibilidad del biológico, la aprobación de las autoridades regulatorias y que los países estén listos, explicó el director de la Alianza Mundial de las Vacunas, Seth Meyer. Aunque la iniciativa COVAX aseguró casi 2.000 millones de dosis para todo el mundo, no podemos bajar la guardia, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La mayoría de los 10 productores de vacuna garantizaron una porción en una primera tanda y un volumen más alto en cuanto haya más producción. Los acuerdos hasta el momento son los siguientes: 170 millones de dosis del candidato AstraZeneca a través de un acuerdo de compra anticipado, 200 millones de dosis y opciones hasta de 900 millones más de los candidatos AstraZeneca, Oxford o Novavax a través de un acuerdo entre Gavi, el Serum Institute of India y la Fundación Bill y Melinda Gates. Además, 500 millones de dosis del candidato de Janssen a través de un memorando de entendimiento con Johnson & Johnson y 200 millones de dosis de la vacuna candidata de Sanofi mediante una declaración de intenciones entre Gavi, Sanofi y GSK, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene también el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud respecto a este acuerdo conocido como COVAX, en el que se agremia o se agrupa a varios laboratorios para garantizar que la distribución de vacunas se hará de manera homogénea, que no habrá países que queden desprotegidos en medio de esta situación y por supuesto que no sea el dinero lo que impere al momento de decidir hacia dónde se van las vacunas. Se está cuidando esta situación, que no por el hecho de que haya países que no pueden comprar estas vacunas se queden desprotegidos. Ha sido todo, insistimos, todo un proceso que se ha seguido desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Y hablando de vacunas, Estados Unidos comenzó ya a inmunizar también a su población con una vacuna de otro laboratorio. Se trata de Moderna. Le recordaba a usted que la vacunación en Estados Unidos inició con el biológico de Pfizer-BioNTech. Ahora han comenzado a distribuir también la vacuna de Moderna. En Estados Unidos, durante el fin de semana, ya comenzó a ser distribuida la vacuna contra COVID-19 desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, informó un funcionario del gobierno de Donald Trump. La aprobación de emergencia para la vacuna de Moderna fue anunciada una semana después de que se aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech. El sábado, las primeras dosis salieron de Bloomington, Indiana, donde se encuentra el centro de envasado de vacunas que Moderna subcontrató con la empresa Catalent. La vacuna de Moderna puede almacenarse a menos 20 grados centígrados, mientras que la de Pfizer y BioNTech debe guardarse a menos 70 grados centígrados, obligando a esta última a desarrollar recipientes específicos para su transporte. El funcionario del gobierno de Trump destacó que las condiciones de almacenamiento menos estrictas para la vacuna de Moderna otorgan una mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de más difícil acceso. El responsable de la operación para garantizar la vacuna contra COVID-19 indicó que el gobierno espera entregar 20 millones de vacunas para fin de año, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, pero usted no se vaya. Le recordamos las formas de hacer contacto: @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa, regresamos.
Revisemos lo que sucede ahora en la Ciudad de México, que desde la semana pasada anunciaron un incremento acelerado en el número de contagios. La ciudad está ahora en semáforo rojo, es decir, el color de alerta máximo que se tiene en medio de esta pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias han informado que los hospitales están hoy por hoy al 80% de su capacidad, se acercan peligrosamente a la saturación, y es por ello que las autoridades, en un llamado hasta cierto punto desesperado, le han pedido a la población que refuerce las medidas de sanidad, principalmente el llamado a la sana distancia, a quedarse en casa en caso de no tener que realizar actividades indispensables, y también algo muy importante en estas fechas que hoy vivimos: celebrar la Navidad y el Año Nuevo en casa con las personas que habitualmente se convive, cancelar cualquier festejo que se tenga programado en medio de esta crisis sanitaria. Escuchemos el siguiente reporte. El gobierno mexicano tuvo que restringir actividades en una de las ciudades más pobladas del mundo en el periodo del 19 de diciembre y hasta el 10 de enero para contener a la COVID-19. Un día previo al anuncio, la Ciudad de México llegó al 80% de ocupación hospitalaria. Estamos en la época generalmente usada para reunirnos, para tener fiestas, convivencia, posadas, la Navidad, el Año Nuevo y otros rituales que son comunes en la población de México. Es muy importante tener claridad de que 2020 y 2021 serán años muy especiales para la historia de la humanidad. No es, por lo tanto, el momento para hacer fiestas, reuniones familiares, posadas y cualquier otra congregación que implica necesariamente el riesgo de contagios de COVID-19. El pasado viernes se llevó a cabo el simulacro general que incluye el punto de llegada de las vacunas de Pfizer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su traslado a la unidad militar para su distribución y la aplicación del biológico. La vacuna todavía no llegaba en ese momento, únicamente fue para ensayar el traslado y la inmunización. Además de la participación de distintas dependencias, también estuvo personal de la farmacéutica, informó Elizabeth Ortiz. Se lo decíamos también ya al inicio de este espacio, nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE nos adelantaban también algunos detalles de la situación de crisis que se está viviendo hoy por hoy en Reino Unido, particularmente en una de las más grandes ciudades, Londres. Vamos a la siguiente información. Este fin de semana, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció que Londres y el sureste de Inglaterra iniciarán un nuevo confinamiento más estricto, debido al incremento en los casos de COVID-19 y al surgimiento de una nueva cepa del virus, mucho más contagiosa. La medida entró en vigor este domingo y hasta que se pueda atajar la nueva oleada de contagios que ya alcanzó los 2 millones de nuevos casos en el territorio británico, y se trata de un confinamiento más estricto. Según la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se han registrado 75.9 millones de casos de COVID-19 y 1.6 millones de muertes y 42.8 millones de personas recuperadas en todo el mundo. Según el anuncio de las autoridades, por el confinamiento en las zonas regidas por la alerta máxima, no podrán llevarse a cabo reuniones entre miembros de distintos hogares y en el resto de zonas se tendrán que realizar en un único día. Todos los desplazamientos fuera de esa zona, ya sean dentro del territorio nacional o para ir al extranjero, están prohibidos, informó Rocío López Fonseca. Bueno, le decíamos ya esta que ha sido la noticia durante el fin de semana, también con la que estamos arrancando esta semana una nueva cepa, una variación en el virus del SARS-CoV-2. Poca información hasta ahora se conoce acerca de esta variación. Lo cierto es que, de acuerdo con algunos primeros informes, podría tratarse de una cepa mucho más contagiosa que la que se conoció al inicio de esta pandemia. Esto es lo que realmente está preocupando a las autoridades sanitarias en Reino Unido, y por ello es que han impuesto una serie de medidas mucho más restrictivas. Le decíamos ya, la que más ha preocupado a los habitantes de esta región es la cancelación de vuelos. No hay vuelos que lleguen, no hay vuelos que salgan de Reino Unido por el momento. Hay informes también que nos dicen que incluso se ha cerrado el Eurotúnel, esta posibilidad de salir a través de este tren
que cruza el mar y no hacerlo por vía aérea. Sin embargo, también se ha cerrado el Eurotúnel que conecta a Reino Unido con el continente europeo. Vaya situación, y me parece que es el gran tema con el que hoy podemos iniciar nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Buen día, doctor. Quisiéramos tener mejores noticias, pero sí, vamos a tratar un poco de calmar los ánimos, doctor. Mucha gente nos ha estado preguntando por qué se han encendido las alarmas de esta manera, el hecho de que se hable de una nueva cepa o de una nueva variación de este virus, doctor. Bueno, también lo platicamos aquí hace varios meses ya. Hablábamos de que los virus RNA, como es el caso de SARS-CoV-2, son virus más inestables comparados con los virus cuyo ácido nucleico es DNA. Entonces, los virus RNA son más inestables desde el punto de vista genético, genómico. Ocurren entonces muchas mutaciones cada día con los virus RNA, y de igual manera estos virus tienen mecanismos de reparación de su genoma, pero aunque tengan esos mecanismos de reparación, son cantidades significativas de mutaciones menores las que se dan día con día. Y hablábamos algunas semanas previas de que se estaban reportando hasta 500 diferentes mutaciones con el virus del SARS-CoV-2, y que no sería extraño que en algún momento se generaran diferentes cepas, pero también diferentes subtipos, serotipos, genotipos eventualmente. Es decir, Belén, para darnos a entender con un poco de claridad con nuestra audiencia, cuando las variaciones genómicas son menores, bueno, habitualmente hablamos de alguna cepa nueva o cepa diferente, pero cuando esas variaciones van siendo mayores, entonces entran sistemas de clasificación para decir, además de ser una cepa nueva, pareciera ser un subtipo diferente o un serotipo diferente, y cuando son mucho mayores las variaciones genéticas o genómicas de un virus, se puede llegar a clasificar como un genotipo diferente, ¿no? Entonces, ahí estamos en la situación de estar frente a una cepa nueva que tiene una mutación conocida como la mutación 614, en donde se sustituye un aminoácido de la proteína espicular precisamente. Recordemos que la proteína espicular es la que llega y se pega a la célula humana para infectarla. La célula humana tiene un receptor, el receptor de la enzima angiotensina, convertidora de angiotensina tipo 2. Bueno, pues esta variación genómica o esta mutación genómica lamentablemente parece hacer a esta cepa más transmisible, parece que la ha convertido en más infecciosa, no la ha convertido en más letal. Parece que no se están comportando más graves los casos provocados por esta nueva cepa, pero sí más transmisible. De hecho, la preocupación mayor está en dos regiones del mundo. Una, Gran Bretaña, efectivamente, y específicamente en Inglaterra, al sur de Londres, en donde ya el 60% de los casos aproximadamente de las últimas semanas están siendo causados por esta nueva cepa. Esta nueva cepa no nace hace 2 o 3 semanas, hay que decirlo. Se tiene indicio
de que desde septiembre y probablemente agosto empezó a surgir esta nueva cepa. Pero por septiembre, aproximadamente el 20% de los casos de COVID-19 estaban causados por esta nueva cepa. Hoy, en diciembre, el 65% de los nuevos casos de COVID-19 están causados por esta nueva cepa, es decir, se ha convertido en la cepa predominante en Reino Unido, específicamente en Inglaterra, en el sur de Londres. Y por otro lado, la otra región en la que existe mucha preocupación es en África, en Sudáfrica particularmente, en que ya el 90% de los nuevos casos de COVID-19 están siendo causados por esta nueva cepa. Doctor, lo que sabemos hasta ahora entonces es que es más contagiosa, es decir, se transmite de una manera mucho más rápida. Más fácil. Más fácil. Así es. Y bueno, algo que usted nos ha dicho hasta ahora que debería de tranquilizarnos por el momento es que no se ha comprobado que sea más letal. Efectivamente, no es más letal, por lo pronto esto se ha confirmado. Se tiene que vigilar muy bien esta mutación, precisamente para identificar si cambia la letalidad, pero también se tiene que vigilar muy bien esta mutación, Belén, para identificar que no vaya a afectar la respuesta inmune a la vacuna que ya está en trayecto y que ya incluso se empezó a aplicar en muchas partes, incluyendo el Reino Unido. Creo que esas son las dos grandes interrogantes y las dos grandes preocupaciones. Esta última que usted menciona, doctor, es sin duda alguna la que más ha estado prevaleciendo recientemente. Si el biológico, los biológicos con los que hoy se cuentan, servirán también para inmunizar contra esta nueva cepa. Si le parece, doctor, claro. Después de la pausa regresamos con gusto con lo que se conoce hasta ahora de esta nueva variante y también conocer un poquito más del comportamiento de estos virus. Una pausa, volvemos. Italia es otro país en Europa que ha registrado un incremento preocupante en el número de casos de COVID-19. Por lo pronto, también se han ordenado ya medidas de restricción en medio de este periodo que debería ser de festejos por la Navidad y el Año Nuevo. El gobierno italiano se suma a las naciones que decretan nuevas y estrictas restricciones contra la COVID-19, que incluyen un confinamiento casi total en el país, la mayor parte del periodo de las fiestas navideñas, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Según las nuevas normas, se decreta un confinamiento casi total entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Serán en total 10 días de zona roja, es decir, cierre casi total, y 4 de zona naranja, algo menos estrictas. Los días 24, 25, 26, 27 y 31 de diciembre y el 1, 2, 3, 5 y 6 de enero habrá un confinamiento parecido al de la pasada primavera, en donde estarán prohibidos los desplazamientos entre regiones y solo se podrá salir de casa por comprobadas necesidades de trabajo o de salud. Las actividades comerciales minoristas también están cerradas, excepto alimentación, farmacias, parafarmacias, entre otras esenciales. Se permitirá la realización de actividad física individual en las inmediaciones del domicilio, respetando la distancia de al menos 1 metro y con la obligación de utilizar equipo de protección como careta y cubrebocas. Asimismo, el toque de queda se mantiene a las 22 horas en todo el territorio italiano. El gobierno ha impuesto estas restricciones para evitar una tercera oleada en enero. El primer ministro recordó a la población que el final de la pesadilla está cerca y comenzará el próximo 27 de diciembre con el suministro de las primeras vacunas que llegarán a Europa, aunque aseguró que no serán obligatorias, informó Rocío López Fonseca.
Nos quedamos en Italia, ahí se encuentra nuestro compañero Gonzalo Sánchez, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta más información. Gonzalo, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Belén? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Italia se prepara para una Navidad confinada. El gobierno se ha visto obligado a tomar medidas al constatar que la curva de contagios no se reducía como lo esperado. Basta pensar que cada día se registran más de 15.000 contagios y solo ayer domingo murieron 352 personas. Por esa razón, desde hoy entran en vigor las nuevas limitaciones. Hasta el miércoles estará prohibido cambiar de región, salvo que se tenga que regresar al propio domicilio. Y será el próximo jueves, víspera del día de Navidad, cuando entre en vigor el confinamiento propiamente dicho. Desde el día 24 de diciembre hasta el 27 incluido, 60 millones de italianos deberán quedarse en sus casas. Podrán salir, eso sí, para hacer la compra, para hacer algo de deporte y para visitar a algún familiar, pero siempre de dos en dos. Este año, está claro, nada de grandes cenas familiares. En total serán 10 días en los que Italia pase confinada, los festivos y sus vísperas, mientras que el resto de días laborales las limitaciones serán mucho más flexibles. Por esa razón, este fin de semana los italianos han emprendido el regreso a casa, agotando prácticamente todos los billetes de tren y han llenado los centros de las ciudades realizando las últimas compras para las Navidades más atípicas que se recuerdan. En cualquier caso, con estas restricciones se pretende limitar la expansión de un virus que se deja doblegar pero no vencer, tal y como ha explicado el primer ministro italiano Giuseppe Conte, aunque tal y como reconoció, son auténticos sacrificios para un país ciertamente católico en el que la Navidad es sagrada. Pero el objetivo está claro, es evitar una nueva ola en enero. Una amenaza que se cierne sobre toda Europa ahora en una versión mutada, pues el temor es que se propague la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido y que, según los científicos, se extiende mucho más rápido, pero sin elevar su mortalidad. Por el momento, Italia ha detectado un caso de contagio con esta mutación del virus, una mujer de Roma, y como precaución ha suspendido los vuelos procedentes de Reino Unido. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus la Pandemia, Gonzalo Sánchez. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, regresamos a nuestra charla, el tema que hoy nos ocupa y que la agenda diaria así nos lo pone hoy. Pues esta mutación detectada del virus SARS-CoV-2, particularmente en Reino Unido, usted ya lo decía de manera más específica en Inglaterra, en el sur de Londres, la capital. Y bueno, doctor, antes de irnos a la pausa, quedaba una pregunta en la mesa. Las vacunas que actualmente se fabrican y se estudian para combatir este virus, ¿servirá también contra esta nueva variación, contra esta nueva cepa, doctor? Esa es la gran duda. Por el momento parece que no se ha modificado la respuesta inmune con motivo de esta variación o mutación genética del virus. Esperemos que así continúen las cosas porque ha sido ya muy grande la inversión económica para el desarrollo de vacunas, porque ya se tiene un camino recorrido, porque se encuentran en la antesala y algunas ya aplicándose, sobre todo en Reino Unido y en los Estados Unidos, ya muy pronto en otros países, incluido México, por ejemplo, y sería lamentabilísimo identificar que una mutación de esta naturaleza cambie la estructura de la proteína espicular del virus, que es la que, de igual forma, además de unirse a la célula que infecta, es la proteína que despierta al sistema inmunológico. Por lo pronto, no hay indicios de que cambie la respuesta inmune a la vacuna, pero es algo que tenemos que vigilar, pero con lupa, Belén. Claro. Eso por un lado, y también el comportamiento clínico, porque si bien en este momento no existe mayor letalidad, nadie asegura que esa letalidad se vaya a modificar. Tampoco podemos descartar que vayan a ocurrir más mutaciones. Es un virus RNA.
y esas nuevas mutaciones vayan a modificar completamente el curso desde el punto de vista clínico, inmunológico y epidemiológico. Por eso, Belén, a ver, me voy a permitir un comentario que por el momento es algo hipotético en mi mente y que estuve repasando el fin de semana. Algunos países, al inicio de la pandemia, decidieron que podía intentarse una infección a población de no tan alto riesgo para generar inmunidad de rebaño. Y esa fue una estrategia originalmente utilizada por Reino Unido. Recordaremos que a poco tiempo se modificó esa estrategia y el primer ministro llamó a hacer cambios urgentes para evitar que siguiera ocurriendo mayor índice de infección, incluso entre los jóvenes, por aquello de la teoría de la inmunidad de rebaño, ¿no? Se empezó a ver letalidad nada despreciable en Inglaterra. Y bueno, de alguna manera eso generó posiblemente mayor circulación del virus en esta y en algunas otras regiones en el mundo. Te decía que esta mutación aparece en agosto, septiembre, o sea, no es tan reciente. Y ya había indicios previos de una mutación similar, incluso en algunos países asiáticos. Bueno, cuidado, porque hay países que de igual manera adoptaron una estrategia conocida como dosificación a lo largo del tiempo de la pandemia, para que el objetivo principal fuera no saturar los hospitales, no saturar los sistemas de salud. Que si se van a infectar las personas, bueno, pues había quien señalaba, todos en algún momento nos vamos a infectar, situación en la que estoy completamente en desacuerdo. Me parece un comentario aberrante de quien lo haya hecho. Yo creo que apostar a que una pandemia se alargue en los tiempos, pero que se evite saturar hospitales, etcétera, a todas luces es un error, por el impacto que ha ido generando desde el punto de vista económico, sanitario, etcétera. El personal de la salud está cansado, pero también porque a veces no asumimos la situación de que puede haber impactos de orden molecular, virológico. Un virus, mientras más tiempo lo dejas circular y más enfermedad genera, y por lo tanto replica más, un virus altamente replicante es un virus también altamente mutante. Y eso lo hemos visto históricamente con muchos patógenos. Mira, en VIH, un paciente que tiene muy buen control de su enfermedad, con inhibición de la replicación viral total y que a lo largo de mucho tiempo está con inhibición de su carga viral, que está muy bien controlado, es un paciente que más difícilmente va a desarrollar una mutación, a diferencia de aquel que no tiene reprimida su replicación viral. Entonces, aunque por el momento lo asumo como una hipótesis personal y como un comentario personal, yo creo que no podemos descartarlo del todo. Mientras más circule este virus, mayor riesgo va a haber de mutaciones, Belén. Claro que es justo lo que, como usted mencionaba, ocurrió al inicio de esta pandemia en Inglaterra, particularmente, bueno, en Reino Unido. Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro. Si le parece, hay todavía varias preguntas y varias inquietudes. Una pausa, regresamos.
Lo hemos hablado también en varias ocasiones en este programa, la importancia de cuidar nuestra salud para de alguna manera hacer frente con un sistema inmune mucho más fuerte a virus como este que hoy circula en el mundo, el SARS-CoV-2. Es por ello que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un llamado a tomar en cuenta la importancia de etiquetar los productos que hoy por hoy se venden al público. Es necesario que los consumidores tengan acceso a información simple y de fácil comprensión respecto a los alimentos que contienen cantidades excesivas y potencialmente dañinas en azúcares, sodio o grasas. Las personas que viven en el Caribe todavía no tienen acceso a esta información, advirtió el director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, Ansel Hennis. En el Caribe, alrededor de 1/3 de la población corre ese riesgo y deben tener mucho cuidado para evitar productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas trans o grasas totales. Además, dijo que la necesidad de conocer estos productos alimenticios es aún más crítica durante la pandemia de COVID-19, ya que las personas con enfermedades no transmisibles tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir a causa del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud exhortó a apoyar una propuesta de la Organización Regional de Estándares y Calidad de CARICOM para colocar advertencias nutricionales en la parte delantera del paquete en los productos alimenticios, que se han mostrado para ayudar a personas a tomar decisiones dietéticas más saludables. Las advertencias nutricionales que se encuentran en la propuesta bajo revisión de los Estados miembros de CARICOM han sido sometidas a una rigurosa evaluación científica y son reconocidas como el sistema de mejor desempeño para identificar correcta, rápida y fácilmente productos que contienen cantidades excesivas de grasas, azúcares y sodio, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, en la medida de lo posible, tratar de alimentarnos bien, nada como lo natural, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que aquí lo hemos dicho, ¿no? Frutas, verduras, carnes, pescados, evitar, por supuesto, los productos enlatados, procesados, que son los que mayor número de etiquetas suelen tener, pues cuando vamos al supermercado y los vemos, ¿no, doctor? Sí, Belén. Pero la verdad festejo que ahora ya estén etiquetados los productos. Creo que de alguna manera orientan a las personas y ojalá y cada vez hagamos más conciencia de lo importante que es la buena nutrición, la actividad física, los estilos de vida saludables, ¿no? Sin duda alguna. Doctor, sí. Pues hablábamos antes de irnos a la pausa de esta variación en el virus del SARS-CoV-2 y decíamos que una de las principales preocupaciones hoy por hoy de la comunidad médica, científica y por supuesto de la población es si estas vacunas que hoy existen servirán para inmunizar contra esta nueva variante. Y me quedé con una información que usted nos dio al principio, doctor. Decía que hasta lo que se conoce ahora de esta variación parece ser que solamente en una parte del virus. Si lo visualizamos, como lo hemos visualizado a lo largo de todo este tiempo, este virus en forma de esfera que tiene estas espículas que le dan esta forma de corona, que lo hemos reiterado también en diversas ocasiones, de ahí su nombre, pareciera ser que nada más afecta a una parte, doctor. En teoría, sí, la vacuna tendría que servir para este virus porque solamente es una parte la que se altera. Una parte pequeña. Sí, Belén, imaginemos que esta proteína espicular, como tal, proteína, tiene una secuencia de aminoácidos y que en una región conocida como la región 614, porque así se van subdividiendo las regiones en las proteínas. Bueno, pues en su región 614, ahí está modificado cuando lo que debiera existir es ácido aspartico, está sustituido por glicocolato o glicocolina. Y esa sustitución es la que ha generado bueno, como tal esa es la mutación y es lo que ha generado la mayor contagiosidad de esta enfermedad con esta cepa. Entonces, pues sí, pareciera ser una variante muy pequeña o una mutación muy pequeña, pero a veces mutaciones así de pequeñas, fíjate, Belén, todo lo que puede modificar una mutación, ya lo dijimos,
mayor riesgo de contagio, puede haber mayor virulencia, no lo ha habido, pero mayor riesgo de contagio sí, hasta 70% mayor riesgo de contagio es lo que está reportado con esta mutación. No parece haber afectado todavía el desempeño de las vacunas, afortunadamente. No parece ser más letal, afortunadamente, qué bueno. Pero también en ocasiones, cuando se desarrolla un fármaco, una mutación puede generar resistencia a ese fármaco. Una mutación puede generar diferente respuesta terapéutica a X medicamento. Entonces, a todo eso puede impactar y todo eso debemos tenerlo bien monitoreado con una mutación de esta naturaleza. Doctor, la experiencia, ¿qué nos dice? Quisiera, por ejemplo, tomar el ejemplo de H1N1, que es un virus de la misma familia, digamos, del mismo grupo de este SARS-CoV-2. Ya nos dirá usted exactamente cuál es la diferencia, pero bueno, son similares, digamos, en estructura, si es que no estoy diciendo algo equivocado. ¿Cómo ha funcionado la vacuna para la influenza? Sabemos que este virus también ha mutado. ¿Cómo se adecúa o cómo se ajustan las vacunas ante este tipo de mutaciones, doctor? Mira, Belén, son virus RNA también, pero pertenecen a una familia muy diferente. Los coronavirus, y en específico este pertenece a un género de beta coronavirus. La estructura de la parte externa es muy importante en los virus, porque es habitualmente lo que les permite unirse a las células que infecta. Bueno, en el virus de la influenza tenemos dos proteínas muy importantes en la superficie. Una se llama neuraminidasa y la otra se llama hemaglutinina. La hemaglutinina es precisamente la H, la neuraminidasa es la N, H1, N1, H2, N2, H3, N2, etcétera, ¿no? Por eso se clasifica así. Bueno, pues esta es la proteína que se une a un receptor celular para infectar, similar a lo que ocurre con el nuevo coronavirus, que lo que utiliza es su proteína espicular y va y se pega al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. En el caso de las células a las que infecta el virus de la influenza, no es ese mismo receptor, son otros receptores. Y al ser otros receptores que tienen menos densidad que la enzima convertidora de angiotensina para el caso de coronavirus, por ese motivo no se infectan tantas personas por cada caso índice, como en el caso de este nuevo coronavirus. Recordemos que lo llamado número básico de reproducción en este nuevo coronavirus es de 2.3. Es decir, que cada persona infectada infectará a 2.3 personas. Si con esta mutación dijimos que puede existir un incremento de hasta el 70% de infectividad, pues entonces probablemente eso va a llevar a que en lugar de 2.3 infecte a 4.3. Ese es un grave problema. En el caso del virus de la influenza, y aterrizo contestando la pregunta que me haces, ¿hay mutaciones? Sí, hay más mutaciones en los de influenza que en los coronavirus. Hay más mutaciones porque existen mutaciones menores cada año, por eso se requiere fabricar una vacuna nueva cada año con diferentes componentes antigénicos para la vacuna de la influenza, porque la vacuna del año previo ya no fue útil, ya los virus circulantes fueron distintos y además hubo mutaciones menores. Y cada 10 años hay mutaciones mayores con el virus de la influenza. Por eso cada 10 años se esperan epidemias de influenza.
o pandemias de influenza. Ahora que llegó COVID-19, lo que esperábamos era una pandemia, pero de influenza, Belén. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tenía 2 años diciéndole a todo el mundo, recordándole a todo el mundo, al mundo científico, al ámbito de la salud, etcétera, ojo, cuidado, viene fin de década y recuerden que puede haber pandemia o epidemia de influenza. Sorpresa, la que llegó fue la de COVID-19. Doctor, pues tremendas estas noticias con las que hoy estamos iniciando la semana. Insistir en no llamar al pánico, doctor. Veremos, porque todavía está todo esto muy incipiente. Claro. Como usted bien ha dicho, la comunidad científica tiene que observar qué es lo que va a pasar con esta nueva cepa. Hasta ahora, bueno, lo que se sabe es eso, es más infecciosa, nada más. Y veremos sobre todo, pues también cómo repercute en las vacunas. Y doctor, nada más una precisión, no precisión, pero sí un llamado y un recordatorio a la población. Si esta cepa es más contagiosa, quiere decir entonces, por cierto, que no se ha comprobado que llegue a América, pero en caso de que en América tengamos una mutación de este tipo, tendríamos que todavía aún más reforzar las medidas de evitar el contagio, ¿no, doctor? Definitivamente, Belén. Y ya lo estamos viendo para Reino Unido, ya lo estamos viendo para Europa. Europa está decidiendo de nuevo cierre casi total. Alemania decidió cierre total. Inglaterra decidió cierre total. Están viéndolo con ese riesgo de esta nueva mutación, pues es muy probable. El número de casos es impresionante en Europa en este momento, de tal suerte que si esta mutación es la principal responsable del repunte de casos, junto, claro, con la actitud, la actividad social, la actividad humana, pues entonces vamos a tener que entrar a otro momento de mucha más intensidad en la disciplina y las medidas para la prevención de la enfermedad, más aún de las que ya hemos vivido. Doctor, como siempre, un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo, Belén. Y bueno, pues invitar a nuestra audiencia para que se ponga en contacto con nosotros en caso de alguna duda, pregunta, con gusto aquí pues trataremos de dirimirlas. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.